Bendecido el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Bendecidos todos en esta hora los que por misericordia del Señor nos permite oír sus palabras reveladas a través de la Sagrada Escritura. Pidámosle al Señor, todos los que estamos atentos a las palabras del Señor, pidámosle revelación al Señor, que nos dé revelación maravillosa en el texto sagrado. Porque hemos pasado muchas veces a través de los tiempos por muchos pasajes de la Escritura y no hemos tenido la luz reveladora del Todopoderoso. Entonces necesitamos, amados, que todos el Señor nos dé sabiduría y entendimiento en la bendita palabra. Bendecidos todos los que están conectados en esta hora. Mi saludo amoroso en el nombre poderoso de mi Señor para todos ustedes, a quienes el Señor ama en gran manera. Continuamos con otra enseñanza de la palabra que habíamos anunciado, y es acerca del tema: a Dios nadie le vio jamás. Tomemos como base del texto sagrado en esta hora, en Juan 1:18, que dice así la Sagrada Escritura: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Glorificado su poderoso nombre en esta hora, de una manera especial, porque mi Señor es digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Testimonio dado por Juan el Bautista, que hasta por cierto todo este capítulo 1 del Evangelio de Juan tiene revelaciones maravillosas para todos nosotros, que solo por la misericordia del Señor, que nos abra los entendimientos, como se los abrió a los discípulos para que entendiesen las Sagradas Escrituras. Digámosles todo: Señor, abre nuestros entendimientos, como se los abrió a los discípulos para entender las Sagradas Escrituras. Juan dio testimonio de los muchos más que dio acerca del Señor Jesucristo. Y en este pasaje dice textualmente que a Dios nadie le vio jamás. Y luego continúa con el texto: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Vamos pues
a estudiar la Sagrada Escritura y vamos para Mateo 11:27, donde el texto nos dice así. Mateo 11:27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. En Juan 1 es el testimonio de Juan el Bautista, hablando de que a Dios nadie le había visto jamás, y dio el testimonio del unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le declaró. Y la declaración en Mateo 11:27, palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo, donde si leemos detenidamente y el Señor nos revela, nos vamos dando cuenta quién realmente sí vio al Padre. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. 3 puntos. 1. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno otro sino el Hijo. Y termina, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. ¿Qué nos muestra el Señor en su palabra? Que hay una relación única entre el Padre y el Hijo, porque los textos que nos hablan es que a Dios ninguno, nadie le vio jamás. Pero aquí nos muestra el Señor con sus palabras, nos está diciendo que Él sí conoce al Padre y que el Padre sí lo conoce a Él. Y pone como su firma y dice, y a aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Gloria al Señor Jesucristo. Juan 6:46. Vamos a leer Juan 6:46. Y así dice el texto sagrado. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Palabras dichas también por el Señor Jesucristo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios,
éste ha visto al Padre. A través de los tiempos ha habido testimonios de personas que dicen haber visto al Señor, a la deidad, al Padre poderoso. Y a causa de aquellos testimonios fue donde salieron fotografías, como la fotografía religiosa que circuló en el mundo a través de mucho tiempo y está circulando acerca del Señor Jesucristo. Y el testimonio de una religión es que dice que fue la fotografía que le fue revelada a Juan del físico del Señor. Otros dicen que fue cuando el lienzo con que le secaron el sudor, que allí quedó marcada la figura o la imagen del rostro del Señor, y desde ahí se extendió por todo el mundo fotografías. Que la realidad no es lo que vemos nosotros testificado mesiánicamente y proféticamente en Isaías. Isaías dijo: no hay parecer en él, ni hermosura verle hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Los apóstoles y los que caminaron literalmente con el Señor Jesucristo en su tiempo, ninguno dio testimonio del físico del Señor Jesucristo, ni en qué forma era o cuál era su físico. Por lo cual queda descartado totalmente todas estas teorías acerca del Señor. ¿Qué mejor testimonio dicho textualmente por las palabras del Señor? Él mismo lo dijo: a Dios nadie le vio jamás, pero sí dio testimonio de que Él sí le vio, y que entre los dos hay una correlación interpersonal, de que ambos se conocen. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. ¿No te lleva a vislumbrar esto en la imaginación divina? Si fue testificado que a Dios nadie le vio jamás, pero el Señor llega y dice que Él sí le vio, y el Padre lo ve a Él y Él al Padre, ¿no te lleva a pensar de que son uno solo? Si vamos históricamente, las palabras del Señor con que creó al mundo estaban con Él, era uno con Él. Su sabiduría era uno con Él. Y dice el texto que Cristo, sabiduría y poder de Dios. Si dejas tu imaginación humana y tu pensamiento acerca de la deidad pensando humanamente, y permites que el Señor te muestre, te revele y te diga la verdad de la profundidad de sus palabras,
y ser varones de Dios y reconocer que el Señor es uno solo en su deidad desde el principio hasta el fin. Continuamos. Juan 5:37. Juan 5:37. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. El que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. La Escritura dice que en boca de 2 o 3 testigos consiste todo negocio. El Señor nos ha venido confirmando acerca de su deidad en todas sus manifestaciones. No solo con un tema, una sola enseñanza, sino con muchas enseñanzas que muchos de pronto se han atrevido a contradecir, pero no porque solo escucharon una. Pero si nos tomamos el tiempo de oír las enseñanzas que el Señor nos ha venido trayendo desde que iniciamos este ministerio, y mi Señor me permitió salir en público frente a ustedes para traer sus palabras, porque el Señor quiere que crezcamos todos. Glorificado es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6:16. Vamos a Primera de Timoteo 6:16. Mire lo que nos dice el texto sagrado. Quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¡Qué palabras tan poderosas! Voy a repetir el texto. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Dice el texto sagrado: ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. ¿Cómo inicia el texto? Ninguno vio jamás a Dios. Vamos al verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Parece que el texto nos da luz, que el orden
en el Señor para entrar a verle a Él por la fe es empezar amando a nuestro hermano. Pero voy al testimonio, y es que dice, si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está hablando y confirmando que a Dios nadie le vio jamás. Pablo en Hechos 17:29, Hechos 17:29, da confirmación de esto tan profundo. Hechos 17:29 dice, siendo pues linaje de Dios, está hablando del linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Qué bueno que hasta nos aprendamos de memoria ese versículo. Yendo al Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 6, Isaías 6, el testimonio de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, y ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor, dando testimonio de esta visión de Isaías, en Juan 12:41, Juan 12:41, dice, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria. No dio el testimonio al Señor, dijo cuando vio al Señor Todopoderoso y sucesivamente.
dio testimonio el Señor de la visión de Isaías cuando vio el trono del Señor y a uno sentado, mas no quedó registrado físico alguno para que el profeta lo hubiese expresado. Y si lo vio en el espíritu, no le fue permitido dar una descripción de lo que pudo ver. Pero el Señor confirma qué fue lo que el profeta Isaías vio. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria. ¿Qué vio Isaías? Su gloria. Y dice, y habló de él. ¿De quién? Del Señor. Bueno, pero el verso 40 quiero dar un detallecito. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan. ¿Y qué termina el texto? Y yo los sane. Dijo mi Señor, y yo los sane. Quiere decir que al que vio Isaías en el capítulo 6 es el mismo Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. ¿Y qué dijo el Señor de lo que vio Isaías? Dijo, vio su gloria y habló de él, dando testimonio porque fue encargado cuando dijo el Señor, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es lo que debemos hacer todos los ministerios en el mundo entero. Aquí estoy, Señor, envíame a mí a llevar tus palabras. Deja ya de estar trayendo tus palabras, tu pensamiento, tu razonamiento. Y sirvámosle directamente al Señor, llevando sus palabras de verdad, reveladas, proféticas, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria y honra y magnificencia para el Todopoderoso. Gloria al Señor. Voy a terminar con el pasaje de Éxodo 20. Que por lo regular, toda la vida siempre ha sido el pasaje que nosotros o el mundo ha citado para corregirle a los gentiles sus ídolos, sus imágenes. Voy a leer hasta el verso 7, Éxodo 20, 1 al 7. Y habló el Señor todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y que hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Las palabras de la Sagrada Escritura hablan por sí solas. Pero ¿qué pasa con el pueblo en todo el mundo a través de la historia? Estudios con trasfondos históricos de todo aquello donde nació la idolatría, los ídolos, las imágenes, donde cómo se inició en los orientales todo aquello. Pero amados, no podemos
en este momento señalar a nadie. ¿Por qué? Porque como el mundo dejó introducir imágenes de toda la deidad, en el sentido espiritual también nosotros nos invadió toda la contaminación idolátrica espiritual. Por eso en Revelación, hablando de la Jezabel que se introdujo, que muchos, sin tener revelación del texto, están corrigiendo en sus grupos al pueblo, dándoles garrote por sus adornos, por sus arreglos. Pero esto es más allá de eso literal con que se arregla el ser humano. Esto es más profundo. Está hablando de contaminación espiritual, de idolatría espiritual, de paganismo espiritual, de fornicación espiritual, de adulterio espiritual, que se introdujo en medio de todo el pueblo del Señor, por el cual el pueblo del Señor murió espiritualmente. Si hemos de luchar para verle, porque hay una luz a quien el Hijo se lo quisiere revelar. El apóstol Pablo, en Hechos 9, tuvo una experiencia maravillosa con el Señor, y es Él el que da el testimonio en Hechos 17. Tampoco quedó registrado físico alguno, pero sí tuvo experiencia directa espiritualmente con el Todopoderoso, lo cual, aunque muchos no lo quisieron aceptar, ni los mismos discípulos, le dio la autoridad para decir: soy apóstol de Jesucristo. Sé en este momento que están corriendo muchos pasajes de principio a fin, pero que el Señor nos permita, y si es necesario, entonces traeremos una nueva enseñanza acerca de las teofanías de Dios, de sus manifestaciones visibles e invisibles, cómo se movió desde el principio en medio de su pueblo hasta el fin, con aquella que vio Juan en Revelación 19. Si el Señor nos permite, traeremos para conocimiento y ampliar estos detalles. Amados, bendiciones del Todopoderoso, y que el Señor cada día nos confirme su palabra, su revelación profunda, para que nos vayamos dando cuenta de quién es Él en toda su majestuosidad. Bendiciones, amados, para todos. Dios les guarde.